Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero hacer un breve análisis de astrología horaria. Para todos aquellos que no sepáis lo que es la astrología horaria, pues fue la primera astrología que los astrólogos utilizaron en la antigüedad para hacer interrogaciones y preguntas concretas al cielo y así obtener una respuesta a la pregunta formulada, ¿no? Hay un sinfín de teorías por internet respecto a las consideraciones previas al juicio, que no se pueden analizar cartas tardías como esta, o que no se pueden analizar cartas de astrología mundial, cuando antiguamente Lilly o Marion March, astrólogos reputados de astrología horaria, pues obviamente siempre han hecho preguntas, por ejemplo, ese barco está ahí hundido o va a haber una guerra, quiero decir, se puede preguntar lo que sea, ¿no? El tema es saber interpretar una carta horaria, porque no es tan sencillo como la gente piensa en sí, ni tan superficial como hoy en día se analiza. No he dedicado tampoco una atención increíble a esta carta, pero sí es una carta que levanté hace un año, hice un pequeño análisis, ahora la he vuelto a mirar y quería dejar un registro aquí en YouTube, hay vídeo. Entonces, bueno, veis que el ascendente es una carta tardía, el ascendente se encuentra en el grado 29 de Escorpio, 29-19. Eso quiere decir pues que en sí lo que estamos preguntando, que está relacionado con la casa 1, que en este caso es Ucrania, ¿no? Porque he preguntado si Ucrania iba a entrar en la Unión Europea, pues estaría significando a este país, ¿no? Veis que Marte rige la casa 6. Bueno, estoy trabajando aquí con signos enteros, no voy a entrar en la discusión de signos enteros ni casas por cuadrantes ahora mismo. Yo utilizo ambos en la interpretación, pero en primer lugar siempre miro la carta con signos enteros, porque esto nos muestra en esencia cómo está la situación en la carta, en la críptica. Luego, el tema de los cuadrantes es para, digamos, profundizar más, ¿no? No voy a entrar en una profundización extrema en la carta, pero sí me llama la atención que es la carta con más conjunciones que he visto probablemente en mi vida. Si os fijáis, hay una conjunción Venus-Marte, regente del ascendente con el regente del descendente, un novilunio que está ahí Júpiter encajonado en domicilio, la luna viene de un contacto con Júpiter y justamente pues aquí estaban también Mercurio y Saturno en conjunción separándose, ¿no? Bueno, la pregunta es si Ucrania va a entrar en la Unión Europea. Sobre los nodos lunares se dice un sinfín de cosas, también por internet. Aquí en este sentido, el nodo norte se encuentra en la casa 7 y el nodo sur en la casa 1 y están en conjunción con el parte de la fortuna, el nodo sur en la casa 1. Esto quiere decir pues que la persona en sí, el ente en cuestión, que sería Ucrania en este sentido, que viene significado por Marte, que es la guerra, y por la casa 6, que es un perjuicio, está digamos, estresado, ¿no? Hay un estrés ahí, porque ahí está el nodo sur, y una frustración, ¿no? Un perjuicio repetitivo, ¿no? Ahí está también el parte de la fortuna, y bueno, tiene un sentido bastante profundo en relación a esa petición de ayuda, nodo norte en la casa 7 y el nodo sur en la casa 1. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Vemos que Venus se encuentra en la casa 3 y Marte también. Estaríamos viendo un acuerdo de palabra, un acuerdo que se acaba de producir entre el regente de la casa 7 y de la casa 1. Vemos que esto representa la casa 9 de la Unión Europea. Esto quiere decir que la Unión Europea quiere legalizar la cuestión, o sea, es un requisito que va a implicar cuestiones legales. La Luna rige la casa 9 y se encuentra en la casa 5, que es la casa 11 de la Unión Europea, ¿no? Entonces, vemos aquí que el Sol también representa la casa 4 y la casa 4 de la casa 7. Bueno, la astrología es un puzzle infinito, se puede dar la vuelta a la carta para ver cómo esto lo vive la Unión Europea, ¿no? Veríamos que el ascendente entonces estaría proyectado en la casa 7 o se puede ver la carta desde este sentido. Vamos a ver la carta desde este sentido. Simplemente comentar esa conjunción de Venus-Marte que indicaría ese pacto entre la Unión Europea y Ucrania, y también ese aspecto próximo de la Luna, que la Luna se encuentra en un signo de agua regiendo la casa 9, será con Venus. Venus recibe a la Luna y la Luna se exilia a la casa 3, ¿no? La recepción entre Júpiter y Venus tampoco es buena. Venus representa a la Unión Europea, recibe esa propuesta de entrada de la Unión Europea de Ucrania con gusto, ¿no? Es un deseo, eh, digamos, que la Unión Europea quiere
integrar, ¿no? Adherir. Pero bueno, vemos que la principal cuestión que está sosteniendo todo esto también está relacionada con una reconstrucción relativa a las raíces, ¿vale? Porque Saturno está rigiendo la base de la cuestión, o sea, el corazón de la situación, el final de la situación también, que tiene que ver con el enemigo oculto, por exaltación. Ahí, en este sentido, parece que se está refiriendo a una posible colaboración con un enemigo oculto, ¿no? que reconstruya esas raíces, esa inversión en bienes raíces. Y en este sentido vemos que Venus, que rige la casa 7, es la Unión Europea, también representa esa casa 12, ¿no? O sea, es como un enemigo oculto que le obliga a Ucrania a, digamos, a establecer unos parámetros casi imposibles, pero bueno, ese Júpiter domiciliado en la casa 5, pues siendo el último contacto además de la Luna, pues parece una apuesta muy importante porque esto se lleve a cabo, también relacionado con cuestiones de comercio internacional, ¿no? Sobre todo por agua, por ese stellium en Piscis. Bueno, son 3 planetas, si no tomamos a los transpersonales, ¿no? Entonces, bueno, es una carta bastante interesante que iremos viendo, si eso puedo subir otro vídeo en unos meses. Va a ser muy interesante cuando se produzca el novilunio que coincide con esta carta, ¿no? Porque es una carta con muchísimas conjunciones. O sea, es como si todo estuviera dándose y a la vez ya hubiera sucedido, ¿no? Porque Mercurio se está alejando de Saturno. Mercurio representa la casa 11, que son los benefactores, y la casa 8. Y está la casa 4 también. Eso tiene que ver con los integrantes de la Unión Europea, ¿no? Y con esa necesidad como de regular algo relativo a las raíces, o sea, a la reestructuración de lo que son los bienes raíces del país, ¿no? Y bueno, simplemente quería dejar un pequeño apunte, habría que ir viendo esta carta más en profundidad. Marte es el regente de triplicidad porque es una carta nocturna, por lo tanto, Ucrania es quien gobierna aquí toda esa situación relativa sobre todo a las casas 1, 9 y 5, que es la casa 11 de la Unión Europea, o sea, tiene que ver con esa apuesta, digamos, por entrar en la Unión, ¿no? Pero, bueno, ese aspecto de la Luna habrá que ver cómo se manifiesta, porque ese exilio de la Luna en la casa 3 respecto a cuestiones relativas al entorno cercano, el comercio exterior y a los países que rigen, o sea, los países del entorno cercano de Ucrania. Y el tema relativo al comercio internacional es curioso, ¿no? Que haya tanto énfasis ahí, ¿no? Habría que ver cómo se desarrolla, a ver si no se termina alargando la guerra a una guerra marítima. Bueno, en este sentido va a ser interesante también cuando Saturno entre en Piscis, el novilunio en Piscis, vamos a ver qué ocurre ahí. Y bueno, estaré compartiendo otras horarias más, más mundanas en otros momentos. Espero que os haya gustado. Un abrazo.